Muy buenas, mi nombre es Gerson González y hago parte del programa de Ingeniería Multimedia de la UNAD. Y en esta ocasión estoy sustentando la tarea 2 del curso de Física General. Pues inicialmente, de cierta forma, resaltamos la importancia de la actividad que vamos a mostrar a lo largo de esta presentación, porque vamos a mostrar magnitudes físicas, conversión de unidades y análisis de gráficas, obviamente en relación al movimiento. Pues inicialmente vamos a estar viendo lo que son las magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas pues propiamente nos sirven para medir, para calcular, para establecer algunos elementos y poder analizarlos e interpretarlos. Pues tenemos en este caso pues la longitud que nos sirve para medir distancia, el símbolo es una m y pues es metros. La unidad internacional tenemos masa que es g, que significa gramo y es la cantidad de materia. Tiempo en segundos, el símbolo es S y nos sirve para describir o establecer diferentes eventos en una duración o periodicidad de tiempo. Y temperatura, pues nos permite calcular lo que son el nivel de calor, en este caso tenemos grados Kelvin. Ahora aquí tenemos dos preguntas muy importantes como es cómo usar correctamente una nomenclatura. Pues básicamente si usamos, pues todas las personas que se dedican en la parte física a estudiar todos estos fenómenos usarán diferentes tipos de mediciones o como para de cierta forma catalogar algún evento con alguna letra o algún nombre en específico que no se acorde a los demás, pues va a generar cierta confusión porque no se ajusta a los estándares internacionales y como el sistema internacional lo que hace es que todos hablen un mismo idioma. Otra situación es cómo de cierta forma un error o alguna situación en la que se vea eso latente. Pues aquí tengo acerca de la Mars Climate Orbiter, que fue una sonda espacial que lanzaron, pero de cierta forma había un error en cuanto a los cálculos que debía recibir en cuanto a los parámetros para ajustar digamos, sus elementos de órbita, sus coordenadas de órbita, y estaba en kilogramos y estaba en otro tipo de unidad. ¿Qué sucede? Que al momento de la sonda tratar de asimilar el resultado que le arrojaba el mismo, digamos, el mismo aparato para captar uno de sus sensores y ajustar esa direccionalidad, pues no era la misma unidad. ¿Y qué sucedió? Pues la sonda, pues digamos, se desconfiguró, no logró ajustarse y terminó cayendo y se perdió mucho dinero y además de que se perdió mucho dinero, pues mucho tiempo. Entonces nos damos cuenta de que al manejar todos un mismo estándar, una misma línea de lenguaje, pues podemos establecer de que nos podamos entender y haya una comunión entre eso y no hayan desacuerdos ni hayan problemas de medición o problemas de conversión, porque estamos todos hablando bajo el mismo sistema internacional. Entonces sigamos. Aquí tenemos entonces el siguiente punto, conversión de unidades. Pues básicamente este es un pequeño problema que nos establece de que hay un tanque con forma de cono que tiene una altura de 240 metros, el 4 porque mi número de cédula termina en 4 y el radio es 0,74, por la misma razón termina en 4. Entonces, ¿qué sucede de que si se vierte en el tanque agua a razón de 15 litros por segundo? ¿Cuánto demora en llenarse? Entonces aquí tenemos primeramente que analizar los datos que nos arroja el enunciado. Primero aquí tenemos datos que nos arroja 240 centímetros de alto el tanque, está en metros, en centímetros, perdón. Está el radio en 0,74, pero este está en metros. Tenemos el caudal que es 15 litros por segundo y tenemos que hallar el tiempo en el que tarda en llenarse. Pues lo primero que debemos hacer aquí es una conversión, puesto que tenemos la altura en centímetros y la necesitamos en metros. Pues aquí vemos conversión a metros, 240 centímetros, hacemos una regla de 3, multiplicamos 240 por 1 sobre 100, pues hacemos la división, pues podemos solamente correr la coma y tenemos aquí 2,4 metros que equivale a la altura. Ahora vamos a calcular el volumen del cono. Para esto pues utilizamos la fórmula de volumen del cono que es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. En este momento ahora lo que hacemos es sustituir. Sustituimos pi, que es 3,14, r al cuadrado que es 0,74 metros elevado al cuadrado por la altura que es
4 metros sobre 3. Ahora hacemos pues lo que está primero en el paréntesis, 0, nos da 0,545 metros cuadrados y hacemos la multiplicación entre todos los elementos que están ahí. 3,14, 0.5456 metros cuadrados por 2,4 metros. Aquí tenemos que tener en cuenta que como tenemos metros cuadrados por metros, pues obtenemos metro cúbico, por eso tenemos el metro cúbico acá al final. Y todo ese proceso nos da 4,1252. Ahora tenemos que hacer la división y da 1.3751 metros cuadrados. Después de esto ahora tenemos que hacer una conversión de metros cúbicos a litros. ¿Por qué? Porque el caudal nos los dieron en litros. Entonces hacemos la conversión de metros cúbicos a litros. Entonces hacemos nuevamente una regla de 3 porque un metro cúbico equivale a 1000 litros. Y hacemos la multiplicación de 1.3751 por 1000. Y lo dividimos entre 1. Ese resultado nos da 1375 litros. Y por último, ahora vamos a calcular el tiempo. Aquí tenemos que el caudal, pues la fórmula es caudal velocidad por sobre tiempo. Despejamos tiempo, como tiempo está multiplicando, entonces dividiendo, perdón, lo que lo hacemos es llevarlo o intercambiarlo con la Q de caudal que está dividiendo y pues obtenemos los mismos elementos, pues solamente despejamos para obtener la incógnita que en este caso es el tiempo y cambiamos los valores que tenemos. Tenemos la velocidad que es 1375 litros sobre la velocidad, en este caso, pues que es el caudal, 15 litros por segundo. Entonces cancelamos litros en esta ocasión y nos quedan 91.6733 segundos. Ya aquí obtuvimos el tiempo en que tarda en llenarse. Por eso dice el tanque tarda aproximadamente 91.67 segundos en llenarse. Entonces aquí resolvemos la primera actividad. Ahora vamos a ver algunas operaciones con vectores. Aquí voy a hacer, digamos, la muestra de la actividad desarrollada en DeltaMath. Aquí vemos ya el desarrollo de todas las actividades. Y bueno, cabe resaltar que un inconveniente que sí se presentó fue al momento de cuando nos daban grados y nos daban el número y ya teníamos que ubicarlo en una gráfica y íbamos desarrollando lo siguiente. ¿Qué sucede? De que tenía que ser preciso en cuanto a los decimales. Entonces, si nosotros redondeábamos mal, ¿qué sucedía? Pues no nos daba el valor, entonces tocaba hacer la operación nuevamente lo más precisa posible para que diera el valor. Y así fue que logré terminar la actividad. Siguiente, ahora vamos a la configuración del simulador. Aquí tenemos, en esta actividad, pues nos plantearon dos tipos de ejercicio. El primero, cuando la aceleración es 0. Aquí tenemos los valores. Tengo mi número de cédula en 4. Yo lo coloco en 4,6. La velocidad, y vemos aquí que la velocidad es constante. Y la aceleración es 0. Y aquí vemos el tiempo que llega hasta 10. Y vemos la distancia recorrida que va obviamente aumentando de acuerdo al tiempo y a la velocidad que lleva el objeto. Tenemos acá la tabla que nos muestra básicamente ese desarrollo que fue exportado desde el mismo simulador y aquí tenemos de cierta forma cómo se planteó o cómo se desarrolló en MATLAB la graficación de ese ejercicio, puesto que en esta primera instancia tenemos aquí el tiempo, tenemos la distancia y tenemos la velocidad. ¿Sí? Entonces adicional a eso pues tenemos plot para que pueda generar el gráfico y tenemos algunos elementos para que generen de cierta forma un poco más vistoso, un poco más entendible la tabla, pues estableciendo el tiempo en la parte inferior y la posición en el eje de la Y. Y pues tenemos aquí lo que es la pendiente. Y por último tenemos la fórmula. Aquí la fórmula es y igual 4.6 por x más, esto es un pequeño error de MATLAB que logré, digamos, encontrar o me arrojaba constantemente. Y este es un valor despreciable, puesto que está elevado a un exponente de menos 15. Eso quiere decir de que la coma, pues se extiende 15 veces detrás de este elemento, es decir, que es 0.0000 y este número. Entonces, es despreciable. Entonces la fórmula como tal es y igual a 4,6x.
Aquí tenemos que la ecuación simplificada es y igual a 4,6x, obviamente quitándole lo que ya había comentado inicialmente. Y ahora vamos con el siguiente ejercicio, pero ya este con aceleración en 2. Aquí vemos también de que dejamos la misma velocidad, aumentamos la aceleración y vemos de que la velocidad va, de cierta forma, se va acelerando, o sea, es decir, va llevando un flujo constante de aceleración. Vemos la distancia recorrida que obviamente va aumentando y el tiempo es lo que obviamente nos permite medir que se mantiene constante. Aquí tenemos la tabla que podemos ver que inician en 0 y la velocidad en 4,6, pero entonces vemos de que va teniendo una aceleración de 2 metros por segundo. Y aquí tenemos en MATLAB ya el desarrollo, pues tenemos los tres valores y vemos aquí el estándar, digamos el elemento donde está la velocidad que se puede visualizar la aceleración. Y tenemos en la parte de abajo pues el plot para que nos genere el gráfico y tenemos algunos elementos para que permita de cierta forma visualizar de una mejor forma la tabla. Y aquí vemos de que como no es una línea recta, pues tiene una forma digamos, de una forma curva y pues entendemos de que es una función cuadrática. Y aquí vemos la fórmula que nos arroja el mismo MATLAB, que es y igual a 1 por x al cuadrado, pues este es x al cuadrado, pues se omite y lo dejamos x al cuadrado más 4,6x. Y aquí tenemos el mismo elemento, pues menos 4,163 elevado a la menos 15, es decir, lo mismo 0,0000 y es un valor despreciable. Entonces en esta sección solamente quedaría y igual x al cuadrado más 4,6 por, bueno, 4,6x. Aquí tenemos la ecuación. Bueno, ahora vamos a interpretar un poco los datos, puesto que las diferentes tablas pues nos generaron diferentes gráficos, pues en realidad fueron seis gráficos que se generaron, solamente tomé dos para la realización de esta actividad, pero podemos darnos cuenta de que cuando la aceleración era cero, el movimiento era uniformemente, era una velocidad constante, pero cuando ya aumentamos la aceleración ya era uniformemente acelerado. En el primer escenario, pues lo que cambia es x, la distancia, de manera lineal con respecto al tiempo. Y la velocidad queda en 4,6 como se había establecido y la aceleración en cero. Pero en el segundo escenario, pues notamos ya un cierto cambio en cuanto ya es una relación cuadrática, es decir, que la velocidad se va incrementando debido a la aceleración constante y esa aceleración se mantiene en 2 metros por segundo. Es decir, que las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo reflejan como esas tendencias, confirmando que sin aceleración el movimiento es uniforme y mientras que con aceleración es constante y el movimiento es uniformemente acelerado. Bueno, por último, ya conclusiones de las preguntas que se establecieron y pues tenemos como tal tres preguntas que cómo se puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues tenemos que tener en cuenta que el movimiento rectilíneo uniforme pues presenta una gráfica en posición frente al tiempo, es decir, x versus t, en una línea como una pendiente constante, lo que significa que la velocidad se mantiene invariable. Por el otro lado, la gráfica de velocidad en función del tiempo, pero ahora velocidad por tiempo, es una línea horizontal, dado que la velocidad no presenta pues variaciones. En constante, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la gráfica de posición, digamos, contra el tiempo adopta una forma de parábola, como veíamos anteriormente, que se vuelve entonces una curva cuadrática. Y debido a que la posición cambia no de forma lineal al resultado o de la aceleración, es decir, que la representación de la velocidad frente al tiempo es una línea recta con pendiente, indicando que la velocidad está aumentando o disminuyendo de manera constante. En conclusión, pues podemos darnos cuenta de que por las gráficas podemos representarlo que si es cuadrática o si es lineal y de acuerdo a cómo se va desarrollando el movimiento. En segunda pregunta, pues tenemos qué sucede cuando una aceleración es cero. Pues como hemos visto en los ejercicios,
Cuando la aceleración es cero, el movimiento pues se transforma en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que es una situación en la que la velocidad permanece constante, sin cambios de su magnitud ni en su dirección. Y esto implica que el objeto se desplaza en línea recta a una velocidad fija, sin acelerar ni frenar. Por ejemplo, en las gráficas, la presentación de la aceleración frente al tiempo sería como una línea horizontal, es decir, aceleración cero, es decir, no habría variaciones, mientras que la gráfica de velocidad en función del tiempo mostraría pues una línea horizontal en la que indique que la velocidad no presenta variaciones. Y por último, tenemos una tercera pregunta que significa ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica, velocidad versus tiempo en cada caso? Pues bueno, hay que tener en cuenta que el área bajo la curva de la gráfica de la velocidad frente al tiempo representa pues el desplazamiento del objeto. El movimiento rectilíneo uniforme es donde se mantiene constante y esta toma una forma rectangular, es decir, su valor se obtiene multiplicando la velocidad por el, por el tiempo. ¿Qué quiere decir? De que en la parte inferior de esta gráfica pues vamos a obtener como una figura horizontal en la que de cierta forma multiplicando la base, es decir, lo que es el tiempo por la velocidad, pues vamos a calcular de cierta forma la velocidad a la que se desplaza ese objeto, ¿sí? Mientras que en el otro, digamos que en el uniformemente acelerado, pues la velocidad varía lineal a lo largo del tiempo y resulta el área como una forma de un triángulo, ¿sí? Es decir, vamos a tener como una inclinación un aumento de esa velocidad y no va a ser constante, sino que va a ir acelerando y se va generando como una pendiente que vamos a poder visualizar como una forma rectangular y en algunos casos como un trapecio, pero que de cierta forma nos permite calcular esa área a través de la fórmula que es un medio por velocidad final más velocidad inicial y en ambos escenarios el área bajo la curva nos proporciona información sobre el desplazamiento que está teniendo el objeto en relación de la aceleración, la velocidad y el tiempo. Y por último, vamos a visualizar o podemos visualizar las participaciones que he tenido con respecto al foro, entregando la primera actividad, el primero, el segundo y tercer punto y la realizada en Delta Mat. Así que esto sería todo. Muchísimas gracias.